Hace 30 años, unas siglas mortíferas. Por fortuna parece que hoy eso se va apaciguando con la medicina. SIDA, SIDA, se ponen en la primera plana informativa. Tengo en mis manos un recorte del diario ABC, porque en España, prácticamente hasta un par de años después, esto surge en el 81, no se habla. La primera noticia que llega a España dice: SIDA, nueva enfermedad tan mortífera como la peste. Tan mortífera como la peste y tan temida como la guerra es la nueva enfermedad surgida hace apenas 2 años en las comunidades homosexuales de Nueva York y de San Francisco. Se llama síndrome de inmunodeficiencia adquirida, sus causas son desconocidas, tratamiento no existe y su progresión es tan alarmante que está obligando a tomar medidas de precaución excepcionales. Llegaba un nuevo mundo, un mundo que, como digo, la medicina combate. Lo curioso, lo extraño, es que hay una parte de la sociedad, y lo van a ver en la encuesta, contraria a esta hipótesis, vamos a decir, oficial. Un virus que provoca una enfermedad, desgraciadamente, que afecta no solo, por supuesto, a la comunidad homosexual, sino a personas en todo el mundo, en todos los continentes. Dicen que incluso se ha incrementado en los últimos años por una falta de precaución en algunas partes del globo terráqueo. Bueno, hay toda una serie de científicos y de seguidores de estos científicos que dicen que el SIDA es un arma biológica, un virus creado en laboratorio, con un fin terrorífico, que es eliminar a parte de la sociedad que no interesa, entre comillas, para estas personas malévolas. Y por otro lado hay personas que incluso dicen que el virus no existe, que nunca se ha fotografiado, que no existe. En Internet, si ustedes buscan, van a darse cuenta de que hay más páginas casi de la conspiración del SIDA que la versión oficial. Así que, ¿qué podemos hacer? Abrir el debate con médicos, con científicos y con las dos posturas. Y ustedes van a opinar. De momento, Santiago Camacho nos introduce en este asunto peliagudo, terrible, 30 años de lucha contra esta enfermedad. Esta peste rosa, se llegó a decir en su momento, por las marcas que dejaba en el cuerpo. Vamos a intentar aprender. Es un tema polémico, peliagudo. Ellos, los expertos, nos van a contar. Esta es la historia, 30 años después del SIDA. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es una enfermedad de transmisión sexual y sanguínea que ataca el sistema inmune de la persona infectada, inhibiendo la respuesta del organismo a infecciones y virus. A pesar de las reiteradas negativas de los funcionarios estadounidenses, a día de hoy persisten las denuncias de que el SIDA es un virus alterado genéticamente que fue producido deliberadamente para acabar con los homosexuales y no blancos en los Estados Unidos, así como reducir las poblaciones de los países del tercer mundo. Incluso personalidades de talla internacional como la bióloga Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 2004, se han manifestado en este sentido. Pero, ¿existen pruebas que sustenten semejante afirmación? Una de las principales procede del testimonio de un prestigioso epidemiólogo alemán, el doctor Jakob Sigl. Sus primeras sospechas comenzaron a aflorar cuando descubrió la increíble semejanza entre el VIH y el previsible resultado de la hibridación de otras 2 especies víricas. El VISNA, una patología cerebral del ganado ovino que no se contagia al ser humano, y el HTLVI, una forma de leucemia que raramente resulta fatal, aunque es tremendamente contagiosa. Los estadounidenses siempre han sostenido que los trabajos de Sigl formaban parte de una campaña de desinformación del KGB. De hecho, en marzo de 1992, el entonces jefe de la inteligencia rusa y más tarde primer ministro Yevgeny Primakov admitió que el servicio de desinformación de la KGB había propagado la historia de que el virus del SIDA había sido creado en un laboratorio militar de Estados Unidos como un arma biológica. Ello, sin embargo, no explica otro indicio clave para los que sostienen la teoría del arma biológica. Se trata de un documento oficial fechado el 1 de julio de 1969. En él se transcribe la comparecencia del doctor Donald M. MacArthur, director adjunto de Investigación y Tecnología del Departamento de Defensa, ante el Subcomité de Dotaciones del Congreso de los Estados Unidos, órgano encargado de la asignación de los presupuestos militares. El doctor MacArthur solicitó a la Cámara una partida presupuestaria de $10 millones a fin de sufragar el desarrollo en menos de 10 años de una nueva arma biológica consistente en un microorganismo contagioso
contagioso, capaz de destruir el sistema inmunológico humano. Con toda la teoría del arma biológica, no es ni mucho menos la única versión alternativa sobre el origen del virus del SIDA. De hecho, desde hace años existe una comunidad de científicos disidentes que o bien niegan la propia existencia del VIH o la admiten pero no la consideran relacionada con la enfermedad. A mediados de la década de los 80 y durante los años siguientes, las muertes de importantes personalidades públicas como el actor Rod Hudson, el cantante Freddie Mercury o el escritor Isaac Asimov y el contagio de otras como el deportista Magic Johnson trajeron al primer plano de la atención pública una enfermedad de la que apenas se sabía nada y que terminó siendo una de las grandes epidemias de nuestro tiempo: el SIDA. En cualquier caso, estamos ante una epidemia que ha cambiado, en más de un sentido, la faz del mundo como lo conocíamos. Una enfermedad que seguirá llevando angustia a millones de corazones hasta que, un día, esperemos que no lejano, podamos hacernos eco del anuncio de su completa curación. Pero, para eso, primero queda mucho por entender, mucho por investigar, mucho por descubrir. Sin duda este es un tema peliagudo. Cuando hablamos de la salud hay que andar con pies de plomo y desde luego yo soy absolutamente inexperto. Pero sí que, como les decía, me sorprende que exista esta división. Luego era en la encuesta que esta división es real, es auténtica. Que parte del público joven piensa que no se nos cuenta la verdad. Con la sensación general de desconfianza de los poderes fácticos que existe hoy en día en pleno siglo XXI. Luego hablaremos de eso. Pero fíjense, siempre refiriéndome a datos, como repito yo, de esto no sé, puedo leer y puedo contarles que la muestra más antigua del VIH, supuestamente, es de 1959. Hablan de un marino británico infectado. Marineros que luego en sus viajes fueron trasladando esta peste moderna, como se le llamó, que hoy en día hay poblaciones de África que se asegura que tienen un 30% de afectados entre su población. Nos parece algo increíble. Son datos que vagan en la red de redes. ¿Y dónde estará la verdad? Hay premios Nobel, al parecer, importantes como Walter Gilbert o el profesor Mullis, que aseguran, como bioquímicos, premios Nobel, repito, que es el tratamiento el que produce la enfermedad y que el virus ya no dicen que sea arma biológica, sino que directamente no existe. ¿No es posible que todo esto tenga seguidores? Hemos convocado a nuestra mesa de debate y quiero presentarles a tres amigos que ustedes conocen ya de sobra. Lo sé muy bien. Enrique de Vicente, compañero, ¿cómo estás? Buenas noches. Fantástico, encantado de estar en esta nave en este comienzo de la 8ª temporada. Pues te lo agradecemos mucho, maestro Enrique, porque aprendemos contigo de esa heterodoxia, de esas versiones no oficiales que puede ser difícil defender en ciertos momentos, pero aquí están valientemente y además tenemos un invitado que quiero presentarles enseguida. Otro auténtico maestro como el doctor Cabrera, que creo que tiene mucho que decir y que sabe profundamente sobre el asunto del SIDA, que ha investigado estas cuestiones como muchas otras y que imagino que tendrá una opinión absolutamente opuesta. Doctor, buenas noches y aquí estamos. Gracias por estar con nosotros en esta 8ª temporada. A vosotros. Como siempre. ¿Lo tienes muy claro? Yo sí, ya veremos, a ver. ¿Lo tendrá tan claro José Manuel Nieves, el hombre de la ciencia y la tecnología en ABC y el hombre de la ciencia y tecnología aquí en Cuarto Milenio? José Manuel, bienvenido un año más, gracias por estar con nosotros. Hola, en Ike, este club encantado. De auténticos locos que hablan de cosas increíbles, pero que interesan al público. ¿Lo tienes claro también? Yo creo que lo tengo bastante claro, sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Bueno, pues ¿por qué no escuchamos primero a Antonio Muro? Antonio, el que yo conozco hace muchos años, en 1994. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Yo pude hacer un programa mítico con Antonio Muro en Onda Madrid, Diálogos en la Nueva Era, y luego Antonio ha ido perfilándose hacia un ámbito que es sorprendente. Yo decía al director de esta publicación, Discovery Salud, José Antonio Campoy, que de verdad daba mucho más miedo de lo que se contaba aquí que nuestros misterios dominicales, sinceramente. Yo no sé si todo esto es cierto o no, sinceramente, porque es que no sé de estos temas en concreto, pero con que un porcentaje mínimo lo sea, es para echarse a temblar. Esta revista de alguna forma se ha puesto enfrente de las versiones oficiales, atacando, no atacando, sino mostrando sus pruebas rotundas frente a algunas cosas que se dan por sabidas.
Antonio Muro, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, gracias, Ike, por permitirnos comenzar la octava temporada viniendo a tu programa. Gracias, porque muchas veces esta versión no se conoce, que cada espectador obtenga su propia respuesta a raíz de lo que se cuente aquí, pero muchas veces los grandes medios de comunicación no dan ese ángulo de visión. Y yo te pregunto, Antonio, como periodista veterano y conocedor de estos asuntos, ¿tú estás convencido, por ejemplo, no sé si de que el SIDA es otra cosa que no nos han contado bien, o directamente que puede que no exista el virus? A ver, lo que yo voy a decir lo pueden encontrar todos tus televidentes, telespectadores, en la página web de nuestra revista, que está todo mucho más fundamentado a lo que podemos debatir sobre la marcha, ¿no? Yo no estoy para defender ni una postura de otra. Yo lo que quiero hoy es perfilar para tus oyentes lo que nunca escuchan en ningún medio de comunicación y que gracias a ti van a poder escuchar hoy. Y es que hay una parte de la comunidad científica muy importante que lleva 27 años, no ni uno ni dos, 27 años debatiendo contra la teoría oficial del SIDA. Y se puede debatir desde varios puntos de vista. Desde defender la existencia del virus, como hay algunos que la defienden, pero a cambio dicen que no tiene nada que ver con la enfermedad o que en cualquier caso puede ser una respuesta más a la enfermedad, o defender directamente, como hay otros importantes científicos que lo hacen, que el virus no existe. A partir de ahí dicen que los test no sirven, que no sirve tampoco la prueba del CD4 y que todas las pruebas gráficas que se han hecho o no son concluyentes o se hicieron sin los correspondientes controles para verificar que aquello era un virus existente. Por lo tanto, Antonio, y aunque sean titulares, permíteme, estaríamos ante una gran mentira de proporciones colosales. Estamos ante una gran mentira si tenemos en cuenta que no se le ha contado a la gente y mucho más a los enfermos toda la verdad. Porque si yo pregunto en esta mesa de qué murieron los dinosaurios, evidentemente va a haber posiciones encontradas. Hay un debate teórico, científico, porque la ciencia siempre es rebatir hipótesis, pero en cambio en el SIDA se ha producido un fenómeno. Y es que aquel que ha intentado decir lo contrario, fuera Segal en el tema de el arma biológica, o sean los científicos actuales, se ha ido a muerte a desacreditarle personal y profesionalmente. Y eso creo que es lo que no es tolerable en la sociedad y a callarle. Y de hecho hay muchos médicos que hoy en día tratan a sus enfermos fuera de los tratamientos convencionales o protocolarios con antirretrovirales y no quieren hablar, porque evidentemente el sistema tiene muchos medios, hay mucho dinero invertido en investigación y en fármacos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque siempre ganan los mismos, las farmacéuticas. Es decir, se ha hecho un negocio de miles de millones de dólares desde que Robert Calo, el mismo día que anunciaba, fuera de todo protocolo científico, porque no se había publicado absolutamente nada, nada se había sometido a revisión, su teoría de la existencia del VIH, que por cierto en su documento, en el artículo de Science, habla de presumiblemente, ese mismo día había patentado un test diagnóstico. El mismo test en el que 3 años después, creo, se reunieron los dos presidentes, el de Francia y el de Estados Unidos, para repartirse las regalías, las ganancias. Desde entonces, todo ha sido un cúmulo de ganancias para las farmacéuticas a costa de, probablemente, y de lo que nosotros creemos como hipótesis, la salud de las personas que han muerto o aterradas porque se les decía que tenían el SIDA y era mucho peor. Creo que los que estamos aquí todavía recordamos esa sensación de no poder tocar, de no poder acercarte, no fuera a salivarte. Sí, como una peste moderna. Es decir, era la peste moderna. Yo creo que en eso también podemos coincidir todos hace unos años, esa sensación de quién tenías al lado, no podías compartir el vaso, no, es decir, ese aislamiento al que se sometió a la gente que posiblemente tuvo mucho más que ver con la muerte que con otras cosas. Antonio, te agradezco muchísimo la claridad y era importante escuchar primero a Antonio. ¿Por qué? Porque a raíz de esto y además con esta, repito, sensación de facilidad expositiva, pues tenemos claro más o menos lo que ha ocurrido. Bien, puedo dar fe de que no es fácil hablar de esto. Hay médicos que apoyan lo que ha contado ahora Antonio Muro, pero luego hablar es diferente, es difícil. ¿Será verdad que hay esa persecución como si fueran herejes? Hay herejes todavía en el mundo médico que defienden otras cosas. Bueno, abrimos el debate rápidamente y me gustaría una primera reflexión del lado oficial, escéptico, científico, llámenlo como quieran. Yo mismo. Vale. A ver, el SIDA, como virus, como buen virus que es una realidad muy escurridiza. Y eso no lo puede negar nadie. El SIDA no es un virus. El SIDA son las enfermedades que supuestamente causa un virus. El VIH, es que hay mucha es gente el virus que tiene portador del SIDA y no desarrolla SIDA. Cierto. Y no lo desarrollará nunca. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que provoca un virus, el que nos afecta a las personas. Además hay varias cepas de ese virus diferentes y que tienen ciertas diferencias.
está ocasionado por un virus. Ese síndrome, como muy bien has dicho, no es una enfermedad en sí, sino que te afecta al sistema inmune de forma que tu organismo no es capaz de defenderse de un abanico de enfermedades de las cuales en condiciones normales sí se defiende. Pero el agente que provoca ese estado de indefensión es un virus perfectamente identificado. Y como todo virus, los virus, hay más cosas que no se saben sobre los virus que cosas que sí se saben. Es decir, por eso me digo que es una realidad escurridiza. Me sorprende ya esta primera... No, es una realidad escurridiza. Bueno, podría decirte, la enfermedad, ¿sabes cuál es la enfermedad más mortífera que más personas mata al año en el siglo XXI? La gripe, la normal, que es un virus, el virus de la gripe que no está vencido. La gripe, que estamos todos acostumbradísimos a ella, es una enfermedad incurable. No sabemos, ni siquiera sabemos si un virus está vivo o no. Es decir, vamos a partir de esa base. Entonces nos encontramos con un virus que tiene unas acciones sobre el ser humano. Ese virus nos lo encontramos de forma retroactiva. Es decir, cuando nos topamos con él, cuando saca la cara, lleva muchos años, décadas, matando personas en silencio. Entonces tenemos que hacer una labor retrospectiva para poder localizar de dónde ha salido ese virus, cómo se ha generado ese virus, cuál es el origen, cuál es el reservorio de ese virus que nos está haciendo tanto daño y que después nos ha vuelto a hacer tanto daño. Entonces, a mí todas las teorías de la conspiración alrededor del SIDA me parecen un error y me parecen... Yo es que creo, perdóname, que no se debe denominar teoría de la conspiración. ¿Por qué? Porque el título de este programa es la conspiración del SIDA. No, a ver, bueno, pero yo me permito matizar una cosa, si me permitís. Hay dos teorías solo para tratar de llegar a un acuerdo entre los dos. Por un lado está lo que sostiene Antonio Muro, que ellos mismos se llaman disidentes y los enemigos les llaman negacionistas del SIDA. Esa es una cosa. Y correctamente, como tú dices, está la teoría de la conspiración, que hay una conspiración detrás. Es a lo que yo iba. Es la tesis que yo defiendo. Es a lo que yo iba, que termino de contestarte. Entonces, cuando hablas de científicos disidentes, yo no hablaría de disidentes, aunque ellos mismos se califican, es verdad, lo he visto, pero yo hablaría de que hay corrientes, porque estamos ante una realidad fundamentalmente desconocida. Entonces, como todo virus, o sea, un virus, cualquier virus, incluso el de la gripe, que estamos acostumbrados a él, es un misterio. Pero por lo tanto, entonces, no son locuras, es decir... Lo que yo te quiero decir, a lo que quiero llegar, es que se han invertido billones de dólares en la investigación y en el desarrollo de armas para hacer frente a este virus y evidentemente, como nos faltan muchas respuestas por dar, hay distintas opiniones y se alinean en distintos frentes. Una cosa absolutamente lícita. Pues yo pensaba porque no hay que una era realidad absolutamente definitiva. descartable lo que la hipótesis por eso yo no veo ninguna... Es que... Veo opiniones diferentes y veo... tendencias diferentes. Solo quiero que el doctor Cabrera, que quizá... A mí me ha sorprendido mucho José Manuel Nieves, hablándome de este desconocimiento general, no me lo esperaba. Es que con los virus hemos topado. Fíjate, es que quiero escuchar primero al doctor Cabrera y luego entramos en materia. Doctor, no sé si tú tienes tantas dudas como José Manuel. Lo mío es más simple. Yo soy un médico forense. Es decir, yo vivo profesionalmente entre la vida y la muerte, más la muerte que la vida. Esto es así. Entonces, si el virus del SIDA, perdón, el VIH no existe, yo he visto morir a mucha gente de nada. ¿Me he explicado, no? A ver, yo es que no estoy de acuerdo con eso. Es decir, lo que sostienen en este momento muchos médicos, y lo que sostienen muchos investigadores, es que el virus forma parte de unas causas previas. Es decir, que aun existiendo el virus, si es que existe el virus, que yo empezaría por intentar definir ante los espectadores que lo que él da por supuesto, José Manuel, no puede no ser cierto, porque hay gente que dice que ni siquiera existe el virus. Que ni siquiera existe. ¿Por qué? Y luego voy con lo que decía el doctor Cabrera. ¿Por qué? Pues porque cuando en la metodología científica se dan unas reglas hace mucho tiempo para definir lo que tiene que ser un virus, y entre ellos, lógicamente, se habla de la parte gráfica de cómo se tiene que capturar un virus, luego automáticamente todas esas reglas que se han dado se incumplen. Es decir, no se cumple ninguna con ese virus tan elusivo, tan mutante. Sabes también que todos los años aparecen virus que hacen cambiar las reglas. Pero, porque tienen una estructura, una agilidad, una capacidad de adaptación y de transformación. Lo que tú dices son total. Pero el hecho, José Manuel, pero cuidado, en el caso del SIDA no aceptan eso. Empezaron por un virus supuesto, luego dijeron que dos,
y ahora, como tú sabes, hay discusiones. A ver, claro, incluso hay variantes nuevas de estas mismas semanas. Ahora, cuando nos remontemos a los orígenes remotos en África, supuestos orígenes remotos, vamos a ver que todo esto es absolutamente cuestionable, porque los científicos hablan de que tiene más de 100 años. A mí me gustaría, desde 1884. ¿Qué ha pasado? Antes de entrar, quiero aprovechar la oportunidad, Iker, porque es decir, se puede escuchar tan pocas veces los argumentos de la gente que disiente en cuanto al tratamiento, que siendo importante el hablar de si fue un arma biológica o no, lo cual yo no descarto, a nivel personal ni a nivel profesional, visto el oscurantismo con que se ha actuado desde las instituciones sanitarias. Pero sí me parece importante este debate que estamos teniendo, porque no hay oportunidad de tenerlo habitualmente. Es decir, las reglas cuando Galo descubre el virus, primero, que lo descubre sin ningún tipo de publicación científica, y en eso estaremos de acuerdo, que se salta todos los protocolos posibles. Perdón, añadamos algo más. El farsante, mentiroso y asesino Galo hizo eso. Y digo todas esas cosas porque está absolutamente demostrado que ese señor farsante que se atribuyó el descubrimiento y que estaba en el centro del ciclón, que luego hablaremos, de la supuesta conspiración, ese fulano retrasó durante más de 10 años la investigación. Gracias a él murieron millones de personas, eso está reconocido. También es un farsante, Montañer también es un farsante. No, cuidado. No, es que era su enemigo, era su rival, y luego... Sí, Enrique, para no liarnos y contarlo lo más... Pero vamos a ver, Galo, hay un libro sobre él que está escrito por un premio Pulitzer que se llama Science Fictions, ficciones de la ciencia, y lo pone a caer de un burro y demuestra cómo el sistema establecido científico americano estuvo tapando sus constantes mentiras. Luego veremos por qué. ¿Por qué sospecho yo? Porque que yo os pregunto una cosa, Enrique, Antonio, para que ahora respondan ellos. ¿Qué sentido tendría el hecho de que no existiese ese virus? ¿Y por qué se ha montado todo esto? ¿Por qué esta engañifa? ¿Qué hay de fondo? ¿Cómo es posible? Es que resulta, sinceramente, increíble. A ver, no resulta tan increíble, Iker. ¿Sabes cómo funciona? Al final todo, en el supuesto caso de que el virus no existe, porque no se ha demostrado, sostienen los disidentes, y yo insisto en que vengo... Sí se ha demostrado. No se ha demostrado. Todavía no hay ni una sola microfotografía que delimite, bajo las circunstancias o bajo las condiciones que se dieron para la existencia de virus y retrovirus, con fotografía control... Me hablas de los 80. No, ni de los 80 ni de ahora. Es decir, hay dos premios en marcha y nosotros en la revista tenemos también la posibilidad, lo hemos dicho nuestro director José Antonio Campoy cuando estaba en la revista Más Allá, es decir, la foto original que cumpla todos los requisitos del retrovirus denominado VIH, todavía nadie la ha aportado. Antonio, y eso no lo digo yo. Antonio, hace poco hablamos con Marco. No se ha atrapado fotográficamente el virus del SIDA. No se ha atrapado fotográficamente cumpliendo las condiciones que la misma comunidad científica se había dado. Partiendo del Instituto Pasteur, que es donde está Luc Montagnier, quien recibe el premio Nobel por el verdadero identificación, ¿no? ¿Sabes lo que ocurre? Y lo sabemos todos muy bien. Que hay, ahora mismo no me acuerdo exactamente de cuál es el porcentaje, pero debe estar cercano entre el 60 y el 70% de los virus demostrados y existentes están exactamente en la misma situación. Que el SIDA. Sí. Me refiero en el tema de la foto. Me refiero en el tema. Por lo tanto, de la foto. José Manuel, coincidimos en que no existe foto. Aunque pueda ser, pero es que, aunque pueda ser extensivo a otros virus. Hay otros tipos de diagnóstico. Muy interesante, que no es el diagnóstico de imagen. Hay otros tipos que te dicen que sí existe. Pero permíteme una cosa, es cierto. Puede ser cierto que el virus del SIDA no ha sido atrapado fotográficamente. Pero es que eso no significa nada, porque un gran porcentaje de los virus que existen están exactamente en la misma situación. José Manuel, pero a donde yo voy entonces es, si un virus no ha sido atrapado, no ha podido ser aislado, no ha podido ser purificado. Y por lo tanto, todas las pruebas que en teoría se exigen hacer o que se dice que proclaman que alguien tiene el virus del SIDA, no son ciertas. No, pero es que porque reaccionan frente a anticuerpos no específicos. Pero la imagen no es, claro, pero hay muchos los propios tratamientos que tenemos contra enfermedades víricas mucho más comunes y que no plantean ningún drama, bueno, drama sí, pero que ningún problema de este tipo, como el tema de la gripe, pasa exactamente lo mismo. No hay receptores específicos, hay que cambiar los tratamientos de mes en mes. O sea, no te vale pero si tú te guardas. Pero fíjate en lo que me dices. Primero, podemos estar de acuerdo en que el virus no se ha fotografiado.
Podemos, porque o sea, hay muchas fotos ocurre en internet, cuidado. Pero no son, fotos de virus. En internet la gente va a encontrar eso, importante. multitud de fotos. O sea, la gente va a ir Enrique y va a decir, SIDA sí que está fotografiado. Sí. Cuando yo he hablado de esto con gente, me han dicho, hombre, pero si hay un montón de fotos. Vamos a ver, no hay fotos, pero sí existe. Pero Enrique, no hay fotos. Pero es que, insisto, no hay fotos de muchísimos virus que no plantean ningún problema. Porque no ha sido posible poner a punto una técnica con todos los tal que sea capaz de fotografiar no el virus del SIDA, sino a esta criatura tan maléfica que es un virus cualquiera, que son capaces de torear incluso a los mejores científicos del mundo. Ahora bien, hay análisis genéticos, ahí está el ADN, están los genes de los que se compone este ADN. Yo me quedo muy sorprendido, ¿eh? Pero perdona, ¿tú sabes que el que declaró oficialmente la existencia del VIH y su relación con el SIDA, el doctor Robert Gallo, afirmó y publicó en la revista Science, entre otras, en una gran revista científica, la foto del virus del SIDA? Fue una de sus muchísimas mentiras, que tú sabes que fue así, durante más de una década. Publicó una imagen... ¿Sois capaces muy brevemente de decirme por qué? Imaginemos, pongámonos en la situación de que, y ahora escucharemos al doctor Carrera, de que esta teoría es real, no existe el VIH. Entonces, ¿por qué? ¿Qué fábula es esta? ¿Por qué se ha producido esto? Yo tengo una versión alternativa, pero sí relacionada. ¿Pero me la puedes contar en titulares? No, es que la versión alternativa nos mete en otro tema, que es que si esto fue una manipulación. Pero si nos metería en eso. Si no existe, ¿cómo va a ser una manipulación? No, vamos a ver. Es entrar en el otro tema, pero si quieres entramos. Bien, Robert Gallo ha sido acusado por el doctor Leonard Horowitz, que sigue en la calle, sin que el doctor Robert Gallo ni los laboratorios que, no voy a decir el nombre, que le suministraban a él toda una serie de materiales y muestras, y le traían muestras de África, no le han denunciado, no le han llevado ante los tribunales y les está acusando de asesinos. Él demuestra que en 1900, voy a decir la cifra exacta, 70, el doctor Robert Gallo participó en un congreso, mini congreso de la OTAN, en Bélgica, en el que él planteó en una conferencia la posibilidad de crear un virus parecido al SIDA. Entonces, la hipótesis es la siguiente. Estos señores a los que les financian para conseguir un arma que destruya el sistema inmune, se van a África, hacen una expedición, van, según este señor y otros teóricos, a Europa, a Asia, no encuentran un virus así y supuestamente lo encuentran en África. En el norte de África, fuera el VIS, es decir, el virus de inmunodeficiencia simiesca de los monos mutado hacia los humanos, o fuera otra cosa. En teoría, recogen eso, esa es una hipótesis, y lo traen a Estados Unidos, donde trabajan con ello. Pero no logran convertirlo en un arma biológica. ¿Por qué? Porque cumple solo el SIDA, el VIH-SIDA, dos normas de la guerra psicológica, de la guerra biológica. No mata rápido, o sea, no es letal, no se extiende entre todas las poblaciones, no funciona como tal. Ahora, ¿cuál es la hipótesis de él y de otros, incluido multitud de políticos y científicos? Que se pudo utilizar por parte de una élite que lleva elaborando desde hace un siglo ese plan, y que eso está bien documentado, un plan eugenésico y genocida de eliminar las poblaciones indeseables, y se utiliza contra la población afroamericana. Y lo de que se contaminen los homosexuales es un daño colateral. Y que 20 segundos, es que me sobran. 20 segundos. Es que me sobran. Mira, toda la retaila enorme que ha soltado Enrique, te la voy a desmontar con dos frases. Frase número 1, que la has dado en el reportaje de introducción. El director del KGB admitió que habían, en los años 70, difundido documentación falsa sobre la creación de un supuesto virus del SIDA. Por favor, no era un agente del KGB. Ahora déjame. Pero que es incorrecto. Pero no, lo incorrecto es lo que dices tú. Di el nombre, no es el director del KGB. No era. Era un agente del KGB. Vale. Bien. Eso es punto número 1. Y punto número 2, si realmente han diseñado el virus del SIDA en los años 70, ¿de dónde salen los pacientes de SIDA
de los años 59 y 60 ¿Dónde que estaban? tenemos. ¿Dónde estaban? Que tenemos. Había una señora del año 1959, Bantú, había un marinero británico que estaba en Manchester y sus restos siguen estando disponibles y a disposición de todo el mundo, ¿vale? Y tercero, otro señor también en África. Ha habido, igual que hay investigadores que no lo piensan, ha habido otros que se han dedicado durante décadas a buscar cómo buscas eso. Entonces, la única manera de buscar hasta dónde llega es buscar biopsias, registros, o sea, que hayan guardado durante décadas de pacientes que podrían haber sido sospechosos. En África, pues de tuberculosis, que es una de las cosas que te pasa con el SIDA, ¿no? Que no te defiendes y te mueres de tuberculosis. Y encontraron el virus, por lo menos en estos dos pacientes. Y mira tú, uno del año 59 y otro del año 60. Oye, pero ¿estás dando la razón a este señor? No estoy dándole la razón. Me estás diciendo que en el año 70 te he comentado antes que según la investigación científica, eso se remonta a 1884. Pero se dan casos aislados. ¿Y dónde van los investigadores del ejército norteamericano? Hasta bien avanzado. A África, es decir, ¿dónde van a buscar huevos? Donde los hay. Me está diciendo, es que hay huevos en África. Claro. Enrique, es que hasta bien avanzados los 70 no había ingeniería genética, tal como los otros. Me gustaría una pregunta nada más. ¿Qué enfermedad tienen los miles de personas que tienen hoy el síndrome y que nos están viendo ahora en la televisión? Lo hemos respondido. Al menos Nieves y yo estamos de acuerdo en que hay algo, en que hay un virus, que lo hemos respondido. Yo no lo he discutido. Solo he preguntado eso, Fíjate qué sencillo es. Vamos a ver. Enfermedad, había hasta 29 enfermedades posibles pueden estar incorporadas al síndrome del SIDA que existían ya antes de que la llamaran SIDA. Por lo tanto, la tuberculosis, el sarcoma de Kaposi, es decir, el pneumocisti, todos esos existían y pueden seguir existiendo y de hecho existen. Y existen como síndrome inmunodepresivos del paciente. Aquí lo que está discutiendo una parte de la comunidad científica, y es a donde va lo grave, es que bajo la banderín de enganche de la existencia de un supuesto virus, que no se ha podido fotografiar porque es muy mutagénico, se le ha cambiado de definición 3 veces, primero era un virus lento, luego era un virus rapidísimo. Pero eso es lógico. Es decir, bien, yo no digo lo contrario, pero de momento no existe la evidencia. Las fotografías representan posiblemente restos celulares. Bajo ese banderín de enganche se elabora, y ahí empieza el negocio, unos test. El test ELISA y el Western blot. Test que se utilizan para diagnosticar si uno es seropositivo o no, y que da la circunstancia de que no son iguales. En un país que en otro, difieren. Es decir, si tú eres en Canadá seropositivo, puedes no serlo. Incluso en el mismo país, en distintos, como hay en un documental en YouTube, en el mismo país, la misma muestra de sangre en distintos laboratorios, te pueden dar una cosa que otra. Porque los test son inespecíficos. Porque los fabricantes de los test, ellos mismos han escrito, para eludir responsabilidades, que no existe estándar de oro para verificar la existencia del VIH. Fíjate, si no existe, es un drama eso. Si no existe estándar de oro, tú no puedes decirle a nadie con los test que tiene el seropositivo. A partir de ahí comienza un negocio enorme que triplica la ganancia de los laboratorios en test, y enseguida, ¿cuál es la respuesta? Los fármacos. ¿Qué fármacos? ¿Cuál es el primero? El AZT. El AZT estaba considerado altamente tóxico por su propio fabricante y había sido retirado incluso del tratamiento de enfermos de cáncer. Es más, la empresa Sigma que lo vendía con una calavera y 2 tibias para señalar lo tóxico que era. Y ese es el medicamento que durante una generación entera se les está aplicando inmisericordiamente a los supuestos enfermos. No es inmisericordiamente, por favor. Es que estamos ante una realidad desconocida. Se están gastando, lo he dicho, billones de dólares en intentar averiguar qué demonios es eso. Y se están cometiendo errores, se hace prueba, error. Pero lo cierto, y dime si esto no es verdad, en los años 80 la gente que se moría de SIDA, ahora mismo la gente ya no se muere de SIDA. Se ha convertido, o sea, todas estas barbaridades y con medicamentos que te hacen daño en otras cosas y que te provocan otras enfermedades, muchos medicamentos tienen efectos secundarios. Hoy en día que será son inespecíficos por el desconocimiento que todavía tenemos sobre el origen de este virus. Pero ahora mismo los pacientes de SIDA pueden llevar una vida normal, Manuel, y convertirlo en una enfermedad crónica, que hace 20 años no. Puedo estar de acuerdo contigo. Se va avanzando. Puedo estar de acuerdo contigo en que al principio se utilizaban los medicamentos, vamos a suponer buena voluntad, el más potente, aunque fuera tóxico, que existía. Vamos a suponer Pero que ¿qué mala voluntad puede haber detrás
de una cosa así. Es la pregunta. Por Dios, hombre, es que tiene un poco de sentido común. Un negocio. Pero un negocio que se paga con miles de vidas humanas así. Pero ¿desde cuánto le importa a las multinacionales farmacéuticas los miles de vidas humanas? Por favor, esa maldad intrínseca que le achacáis absolutamente a todo. No puedo estar de acuerdo. ¿Tú crees en la bondad de la naturaleza humana de las grandes empresas multinacionales? Un momento. Déjame poner solo un ejemplo. Un momento, Antonio, un momento, por favor. Luego seguimos. Porque quiero que en este preciso instante, porque esto está subiendo de tono, y es normal, y además os agradezco la claridad, porque es un tema difícil, y yo espero que todos los espectadores estén entendiéndolo. Hacemos este parón así radical para observar y comprobar qué piensa el público, porque esto también da que pensar, nunca mejor dicho. Carmen, tenemos una encuesta y tenemos la voz de la calle también, y yo creo que es muy interesante, sorprendente. Luego continuamos en el punto donde lo hemos dejado. Claro que sí, que como siempre en estos debates hacemos una encuesta para que ustedes voten y nos den su opinión. ¿SIDA, enfermedad natural o creada en laboratorio? Preguntábamos en esta ocasión. Y los datos lo tienen muy claro. Enfermedad natural, votos 654, un 22,7% frente a una enfermedad creada en laboratorio. Un 77,3% han votado 2.222 personas. Como ves, Iker, creen que es una enfermedad que se ha creado dentro de un laboratorio. Pero también hemos salido a la calle y hemos preguntado lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Esto es lo que han contestado. Hombre, yo creo que es una enfermedad natural, no sé cómo hay muchas enfermedades que pueden producirse, pero en un laboratorio no creo que nadie se pusiera ya a hacer una enfermedad así tan grave, además. Creo que puede haber sido creado en laboratorio, sí creo. Es una enfermedad natural, pero por contagio. Yo creo que ha sido creado en laboratorio. Yo creo que es probable, porque cualquier enfermedad ahora se puede desarrollar en laboratorio y se podría sacar mucho dinero. Yo quiero pensar que es natural. Yo lo que más entendí es esto, que aparentemente no existe, que es una buena oportunidad para ciertos laboratorios. Bueno, viendo lo que hay hoy en día y teniendo en cuenta pues todo lo que ha pasado con el tema de la gripe A y tal, no me parece tan descabellado pensar que ha podido ser una enfermedad tranquilamente creada en laboratorio. Hombre, yo personalmente quiero pensar que es una enfermedad natural. Me parece muy descabellada la idea de que alguien pueda crear en un laboratorio una enfermedad que es una de las que más afecta a la población a nivel mundial y no pienso en esa posibilidad. Y que además hay nuevas noticias, hay enfermos que se han curado ya del SIDA. Eso es lo que dicen las últimas noticias, por lo menos 2 de ellos. ¿Y por qué? Habían desarrollado cáncer, se someten a un trasplante de médula y con 2 años después y 3 años y medio en otro de los pacientes comprueban que las células que contienen el virus del SIDA han desaparecido por completo. Serían las 2 primeras personas que después de someterse a quimioterapia y un trasplante de médula estarían completamente curadas del VIH. Esa es la noticia que se ha comentado últimamente y que era un poco percha de actualidad. 30 años justo, prácticamente, de la demostración, entre comillas, de la existencia de esta enfermedad tan terrible, tan tremenda, y que parece que está envuelta en un poco de misterio. Me ha sorprendido una cosa, y es cómo sobre todo la gente más joven cree en la hipótesis alternativa, vamos a decirlo así. Nosotros, como teníamos que hacer el sí o el no y plantear 2 hipótesis, lanzábamos la teoría oficial, enfermedad natural, y la hipótesis del arma biológica. Queda esa otra tercera posibilidad de la inexistencia del virus. Pero es curioso, y hemos dejado en un punto concreto el debate, cómo la teoría no oficial gana adeptos. Ha ocurrido lo mismo en la red, ha ocurrido lo mismo en las redes sociales. La respuesta es como de una desconfianza absoluta, tremenda. Doctor, por favor, me gustaría simplemente, luego volvemos al debate, que opines sobre lo que has visto. Volvemos a lo de siempre. Las encuestas no son una fuente de sabiduría. Las personas que responden son buena gente, pero no están cualificadas en su inmensa mayoría. Y luego el personal suele querer creer en la maldad de algún grupo especial que hay en algún sitio. Y esa es una creencia muy natural. Lo que ocurre es que aquí se está hablando de un tema muy serio, porque vuelvo a insistir que esta noche nos están viendo en sus casas personas etiquetadas por la medicina oficial de esta enfermedad. Y claro, si sale de la mesa la sensación de que esa enfermedad la crearon unos canallas para enriquecerse, la verdad que esta gente hoy va a dormir mal. A ver, bueno, amigo, eso es una hipótesis. Perdona, pero yo creo... Hablamos de otra. Yo quiero matizar 2 cosas.
Primero, yo no he dicho que la enfermedad, y no quiero que se ponga en mi boca, que la enfermedad la crean para ganar dinero. En la mía menos, es decir, porque no lo he dicho. Por lo tanto, yo lo que he sostenido, y quizás voy a matizar, por lo que le decía José Manuel, que en un principio, evidentemente, se pueden utilizar una serie de medicamentos en un intento, he dicho, vamos a pensar en la buena voluntad de la gente que trabajaba en ello, de hacer frente a la enfermedad. A una enfermedad que se componía de muchas otras enfermedades que estaban siendo tratadas y que simplemente porque en un momento determinado Galo mete el virus, entonces evidentemente todo se conmociona y todo gira en torno al virus y a los nuevos medicamentos. Pero donde yo digo que empieza la cosa a ser sospechosa es cuando quienes sostienen que existe otra forma de afrontar el síndrome, que es desde el reforzamiento del sistema inmune. Y de hecho ya hay estudios que dicen que en un grupo de pacientes se suspendieron los antirretrovirales y se fomentaron los factores de crecimiento de macrófagos, es decir, reforzando el sistema inmunitario, y se consiguió neutralizar la supuesta carga viral. Quiero decir, a partir de ese momento, cuando eso se silencia, cuando se silencia en estos momentos a Montagnier, que desde el año 90 viene separándose de la línea oficial e insistiendo en que es más necesario una buena nutrición, en el caso de África, nutrición, agua potable, en el caso de los países occidentales, antioxidantes, buena nutrición, una vida sana, es decir, el dar una terapia natural basada en los antioxidantes, entonces eso cada vez se intenta silenciar. Y ahí es cuando yo digo, ese silencio de ahora sí encubre muchos miles de millones gastados en investigación, en financiación a las universidades que nadie quiere perder y en, evidentemente, fármacos, porque ahora ya no son uno. Ahora ya son combinaciones de 2 o de 3 fármacos, de verdad, dependiendo. Una realidad terrorífica, ¿no? Inconcebible. Pero vamos a ver, es tan increíble pensar que los gobiernos, y sobre todo los gobiernos secretos, y sobre todo la élite que nos conduce hacia un nuevo orden mundial, modelado como ellos quieran, en el que sobra mucha población, conciban monstruosidades. A los hechos me remito. Menciono 2 memorándums del más altísimo nivel del gobierno norteamericano, si me permites. Muy rápido. Muy brevemente. El memorándum de seguridad nacional NSMM 200, elaborado por Henry Kissinger en 1970, cuando se gesta todo esto bajo el mandato de Nixon, el mentiroso y el sucio, así le llamaban. Henry Kissinger dice, convoca a la masiva despoblación del tercer mundo para sostener el alineamiento económico de las superpotencias. En concreto, dice ese memorándum, que está accesible para cualquiera, la despoblación debería ser la más alta prioridad en la política de Estados Unidos hacia el tercer mundo. Se trataría de un asunto trascendental para la seguridad nacional de este país, Enrique, cuya economía, perdóname que termine, cuya diciendo. Economía requerirá, la de Estados Unidos, grandes y crecientes cantidades de minerales del exterior, especialmente de los países menos desarrollados, es decir, de África. Y su sucesor con Carter, Brzezinski, hace otro memorándum en la misma línea en la que anima a despoblar África, y resulta que inmediatamente después surge y luego la plaga, la los pandemia chinos, del SIDA. y luego los chinos, y viva la raza aria, Enrique. Yo no hablo de viva los la chinos, raza aria. hablo de estos dos. No lo creéis. Y os voy a Por dar favor, los vamos a ver, documentos. ¿Cómo que no lo crees? Sí, doctor. Es una realidad. No tiene sentido soltar un avispero contra tus enemigos y las avispas te van a picar a ti. Que no hablamos de enemigos. No tiene sentido. No tiene sentido que Kissinger, que era un individuo, como todos sabemos, un poco complicado, generara un sistema para matar gente, para que hubiera despoblación y de ahí sacaran minerales. No tiene sentido, es irracional. Pero lo menciona. Perdona, que yo no me invento nada. El memorándum es que esto no tiene nada que ver con tu debate. Esto te hace un flaco favor al auténtico debate, que es el que estamos intentando mantener. Pero lo que ha planteado Iker es si es un arma o no. Permíteme. Y yo me remito al tema del debate. Enrique, permíteme. Sí. Estás haciendo un collage de piezas que encajas a martillazos porque no encajan, recogidas de distintos puntos de internet, fruto de décadas de propaganda reconocida con intereses, eso sí, intereses específicos que no tienen nada que ver y que lo único que hacen es sembrar una confusión tremenda. O sea, que la conspiración, en tu opinión, está en la información alternativa. Por supuesto, pero yo te digo una cosa, y es muy sencillo. O sea,
estamos ante un enemigo muy fuerte y que todavía no hemos vencido, que es el virus del SIDA. Estamos ante otros enemigos que también llevan el cartelito de virus colgados, porque un virus es un tipo de estructura molecular que se comporta de una determinada forma y, para que nos entendamos, le da todo igual. Lo único que le importa a un virus es replicarse. Lo único. Y lo hace en cualquier condición que pueda. En las condiciones le da igual que seas un mono, un hombre tal. Luego necesita las armas, los receptores para poderse acoplar a las células, para obligar a esas células a que en lugar de replicarse ellas mismas le repliquen a él. Entonces, además, esas son las estrategias. Es una cosa muy simple. Pero es una cosa muy simple, efectivamente. No hay fotos del oncogen y el oncogen nos mata a miles. Pero claro, es lo que te estoy diciendo. No tenemos tiempo, lo siento, compañeros. No tenemos tiempo, Antonio, de verdad. Es que es la ley de la televisión y lo conocéis bien. La ley de la televisión es esta. Y además, si queréis, volveremos a remontar y a contar más historias muy polémicas, muy delicadas. Ánimo a toda la gente que está luchando no solo contra esta, sino contra cualquier enfermedad. Ha sido un placer, no se dan estas visiones y aquí Antonio Muro ha venido a contarlo, también Enrique de Vicente, también José Manuel Nieves y el doctor Cabrera. Hay que decir una cosa, sí que hay médicos que defienden esta otra postura, pero no quieren hablar. Y eso también es misterioso, ¿verdad? De verdad, ha sido un placer y un honor. Gracias en este tema tan complicado. Gracias a los cuatro, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos. Es que ya ven cómo son los debates de Cuarto Milenio y seguramente este año tengamos más oportunidades de hablar de temas que impactan y que son muy importantes, vitales, diría yo.